En la música, a lo largo de la historia, cada estilo ha ido aportando cosas nuevas, que o bien se han quedado encasilladas dentro del género en el que fueron creadas, o se han extrapolado a otros géneros. Y yo escucho mucha música. Soy de esas personas que dicen que escucha de todo. Pero de todo de verdad. O sea que si me recomiendas una banda de heavy metal mezclada con canto tibetano, seguramente me ponga a oírla más de una vez. Pero si hay un estilo con el que más me identifico es con el rock. Y de eso os vengo a hablar hoy. De algunos hechos y acontecimientos que han sucedido a lo largo de la historia del rock y que han influido a mucha música que escuchamos que no es necesariamente ese género. Tanto cosas musicales como otras que puedan tener que ver más con la industria. Y la idea me ha gustado tanto que me planteo hacer una serie de vídeos para el canal hablando sobre otros estilos. Pero hoy toca esto. Y para ello he decidido traer de invitado aquí al canal al mayor experto en historia del rock que conozco, Javi Miralles. Bueno, Javi y yo nos conocemos desde hace muchísimo tiempo porque colaboramos juntos en un pedazo de proyecto como es Rock Camp. Rock Camp es el primer campamento rock de España y llevamos 12 años haciéndolo. Barca lleva colaborando con nosotros desde el 2013. 2013. Sí. Ahora lo vamos a extender ya no solo al verano, que lo seguimos haciendo, sino que vamos a empezar a hacer también, vamos a crear una escuela de Rock Camp en Madrid. A lo mejor habéis visto alguna noticia en telediarios o periódicos, porque la verdad es que el campamento se ha hecho bastante mediático. Y mediático también es el invitado del canal de hoy, Javi. 14, Platón. Pensando ahora en un amigo que seguro que si lo ve, cuando vea esto se llama Barca y es que le encanta Mozart. A ver, tú eres historiador del arte, ¿no? Estudiaste historia del arte. Sí, correcto. Pero sobre todo por lo que estás aquí hoy, ya no solo por eso, sino porque, bueno, yo también, pero tú eres un gran friki del rock. Sí, la verdad es que me reconozco como lo que acabas de definir. Me encanta el rock, me encanta la música y además de ser un gran coleccionista, me apasiona desde chiquitito. Así que nada, tal y como os he dicho en la introducción del vídeo, ahora os vamos a hablar de algunos momentos, de algunos hechos de la historia del rock que han afectado a toda la historia de la música en general, o características que son tan genéricas y conocidas por todo el mundo que seguramente vosotros o cualquiera se haya preguntado su origen más de una vez. Así que sin más dilación, empecemos. Bueno, pues una de las primeras cosas con las que hemos dado es el sonido característico del rock, que es la guitarra eléctrica, pero la guitarra eléctrica distorsionada. Correcto. En concreto. Y eso tiene un origen. Claramente el origen de la guitarra distorsionada empezó con una banda que a nosotros nos gusta, a mí especialmente, que se llama The Kinks, banda inglesa. Está formada principalmente por dos hermanos, los hermanos Davis, Ray y Dave Davis. Ray es la mente creativa, es el compositor, y Dave Davis es el guitarra solista. Ray Davis compuso una canción al teclado que le sonaba bien cuando estaba empezando la banda. Él creía que tenía gancho, pero como que le faltaba algo. Su hermano empezó a tocarla con la guitarra y entonces empezó a experimentar cosas hasta que al final dio con que se le ocurrió rajar con una cuchilla la membrana del altavoz y con eso volvió a tocar los acordes y sonó esa distorsión tan característica que todos conocemos. Y la canción de la que estamos hablando, que no hemos dicho cuál es el You Really Got Me, que según dices la letra, pues ya sabes qué canción es. Chan, 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 chan. Y claro, esta distorsión de la guitarra eléctrica luego la hemos visto en un montón de estilos como el heavy metal, que evolucionó hacia algo mucho más ruidoso, se puede decir. Y bueno, sigue presente en otros tantos estilos. O sea, la guitarra eléctrica, el timbre característico de la guitarra eléctrica viene de esta historia. Para el siguiente, bueno, ya les hemos mencionado, pero sería un vídeo totalmente incompleto si no habláramos ahora mismo de los Beatles. Hemos estado hablando en qué momento quedarnos y al final hemos elegido, claro, es que toda la historia de los Beatles. Los Beatles fueron muy transgresores, hicieron un montón de cosas nuevas y experimentos que nadie había hecho antes. Nos hemos quedado al final con un hecho histórico, que es el momento en que los Beatles saltan el charco y van a Estados Unidos, porque ellos en Inglaterra ya eran famosos, en Europa también empezaban a ser conocidos, pero el momento clave es el momento en que van a Estados Unidos a grabar en un programa de televisión, en el programa de Ed Sullivan, que lo veía toda la nación. Y ahí abrieron la puerta a la entrada de todos los grupos de los que hemos hablado anteriormente. Los Rolling Stones, los Who, los Kings, los Animals. Grupos que son muy conocidos hoy en día y si no suenan sus nombres, seguro que sus canciones las conocéis.
Vamos con el siguiente, el origen de los festivales de música modernos tal y como los conocemos hoy en día. Efectivamente, porque los festivales de música se llevan haciendo prácticamente toda la historia de la humanidad. Desde la antigüedad ya se hacían festivales relacionados con la música, pero es verdad que los festivales como los entendemos a día de hoy explotan, digámoslo así, a finales de los años 60 con dos hitos. Uno, seguro que muchísimos lo conocéis, de hecho hay mucha gente que cree que este ha sido el primer festival de música de la historia, Woodstock, en el 69. Pero realmente el primero no es Woodstock, el primero es uno que se hace en Inglaterra un año antes, en la isla de Wight, que luego se siguió haciendo algunos años y que en la actualidad está activo todavía. Seguro que muchos de vosotros conocéis un montón de festivales que se organizan a lo largo de la geografía española. El Primavera Sound, el Leyendas del Rock, el Download, el Resu, el BBK, el Conexión Valladolid. Hay un montón de festivales en toda la geografía española. Lo siguiente que queremos mencionar es el punk. El punk ya no tanto como estilo musical, que también, sino como concepto, como forma de hacer las cosas. A ver, esto no está muy establecido, pero digamos que a mediados de los años 70 el rock había derivado en composiciones muy complejas, sobre todo el tema del rock progresivo, y había perdido un poco la esencia de lo juvenil, de lo sencillo, ¿no? Pero el punk no es solo la música, la sencillez de hacerlo todo más fácil, digámoslo así, que todo el mundo puede hacer música y tener su banda y tocar. También la estética del punk fue muy importante, impactó mucho en la sociedad de aquella época. Empezaron a aparecer esas crestas, esas chupas de cuero con imperdibles, etcétera, etcétera. Y esto no solo se quedó en esa época, sino que hoy en día podemos ver el punk como estilo de música, claro que sí también, pero como forma de hacer las cosas en un montón de ejemplos. Todos los que hemos tenido alguna vez un grupo hemos empezado haciendo punk, aunque el estilo que hiciésemos no fuese punk, pero es que era 4 acordes, estar con mis amigos, pasármelo bien y si puedo encima tocarlo en directo, mejor que mejor. Y se han creado muchos productos de mucha calidad, aun con esos pocos recursos, con ese keep it cutre que han sido consumidos por muchísima gente. Sin ir más lejos, el último directo de Vulfpeck, que está grabado en el Madison Square Garden de Nueva York, está grabado entero con un iPhone. Solo con un iPhone en un plano secuencia, no tiene más. El audio está sacado de la mesa de mezclas, eso sí. Siguiente punto. Los cuernos. Pues los famosos cuernos del metal, que al final se han convertido casi en los cuernos del rock en general. De la música en directo en general. Al final lo usa todo el mundo sin saber muy bien por qué. Tiene diferentes orígenes, aunque casi todo el mundo llega a decir que el que primero los mostró en el escenario fue Dio, Ronnie James Dio, que tuvo una carrera en solitario muy exitosa, pero que también fue cantante de Rainbow y de Black Sabbath. La cosa es que cuando le fichó Black Sabbath iba a sustituir a Ozzy Osbourne, que su gesto cuando subía al escenario era como algo así. Y él dijo que, bueno, pues pensó en hacer un gesto que le identificase, y pensó en este. Que era un gesto que le había enseñado su abuela, que era italiana, para espantar al diablo, para apartar el mal de ojo. O sea, que es contrario a lo que muchísima gente cree, que es que esto es un símbolo satánico. Es al revés, justo. Efectivamente. Pero además hay otras teorías también, porque hay alguna portada de un grupo que se llama Coven de 10 años antes aproximadamente, que en la portada salen los miembros del grupo así. Los propios Beatles tienen en el Yellow Submarine la portada con dibujos. Sale John Lennon. Sí. Y en un single luego también sale, pero sale con este gesto, que es con el dedo fuera, que no es exactamente el mismo que hacía Dio. De hecho, este gesto se vincula al lenguaje de signos, y en inglés significa I love you. Y ahora se hace indistintamente este y este. Siguiente. ¿Habéis visto alguna vez esto? Pues esta etiqueta, que seguramente muchos hayáis reconocido de verla en CDs, en revistas, incluso en artículos, tiene un origen bastante concreto. A principios de los años 80, varias mujeres de políticos americanos crearon una asociación para proteger la inocencia de los niños y de los jóvenes, enfocada sobre todo a las letras y las portadas de los discos de aquella época, que consideraban que podían corromper a sus niños y a sus adolescentes. Hubo un juicio al que fueron varios artistas, y el que más llamó la atención fue Dee Snider, el cantante de Twisted Sister, que hizo un alegato defendiendo la postura de los músicos y la libertad de expresión, que les dejó descolocadísimos a todo el comité, y que demostró que
no tenía mucho sentido eso por lo que estaban protestando. Al final lo que consiguió ese comité es que esa etiqueta que hemos visto antes apareciese en algunos discos. Con la finalidad de avisar, de prevenir al menor que sostenía el disco en cuestión de que ahí había contenido explícito que podía herir su sensibilidad. Y no solo pasaba en discos de rock, pasaba también en discos de pop, en discos de rap y en otros muchos estilos. Lo curioso de todo esto es que al final yo creo que le salió el tiro al revés. Es decir, a veces el ver esa etiqueta puede llegar a atraer más para comprar esos discos. Sí que es verdad que hubo mucha lucha de grupos y de gente relacionada con los grupos, otras asociaciones que se crearon para combatir esta etiqueta, y a día de hoy está prácticamente obsoleta. It is my job as a parent to monitor what my children see, hear and read. The beauty of literature, poetry and music is that they leave room for the audience to put its own imagination, experiences and dreams into the words. Javi me ha dicho que había que hablar del grunge, y es que en Rock Camp, en el campamento, tenemos una asignatura que se llama Historia del Rock, que imparto yo y me encanta impartirla, porque al igual que él soy muy friki del rock, pero hay muchas cosas que aún desconozco. Cuando estábamos preparando la lista de cosas de las que hablar, que se nos han quedado un montón en el tintero, quedaría para otros cuantos vídeos, yo sí que le he dicho a Barca que me molaría hablar del grunge porque me parece que es quizá el último momento gordo en la historia del rock en el que se vive una revolución estilística, ya no solo a nivel musical, sino también hasta a nivel estético y casi de toda la sociedad. El grunge surge en una ciudad que se llama Seattle, que está en la costa oeste de los Estados Unidos y que tenía un caldo de cultivo que probablemente existía en otras muchas ciudades, pero que allí acabó eclosionando en este estilo de música. Bandas como Green River y Soundgarden recuperaron sonidos de décadas anteriores y se separaron un poco de lo que estaba de moda en aquel momento. Un estilo de música de hard rock melódico que se preocupaba demasiado de lo superficial, de la imagen, del maquillaje, de la ropa que llevaban, y que estaba muy motivado por la MTV que había surgido en aquellos años. Y una de esas bandas fue Nirvana. Y mirad que yo realmente soy fan de Pearl Jam, pero es que creo que Nirvana fue la piedra de toque para que el grunge se hiciese mainstream. Lo que pasa es que la historia suena muy bien así contada, pero cuando Kurt Cobain muere es un bofetón en la cara a toda una generación y cambia todo bastante. Surge en Inglaterra una respuesta que es un recuerdo de esos años 60 con bandas como Oasis, Blur y demás, y luego ya todo se diluye. Podemos decir que el grunge es el último gran estilo. A partir de ahí todo se empieza a mezclar y empiezan a surgir diversos subestilos y demás, momentos en que se recuerda a un estilo anterior, pero no hay desde ese momento ya un estilo con una identidad propia. Y vamos con el último, un hecho que ha cambiado por completo la industria musical y la ha acabado convirtiendo en aquella que conocemos hoy en día. Hace 20 años, Metallica denunció a una página web de descargas ilegales que se llamaba Napster por una violación de derechos de autor. Descubrieron que una canción suya que ellos todavía no habían editado, I Disappear, que iba a salir en la banda sonora de Misión Imposible 2, ya estaba circulando por ahí, por la red, sin que ellos hubiesen dado permiso, y había sido a través de Napster. Metallica fue la punta de lanza, porque luego se unieron a ellos un montón de artistas que también denunciaron a Napster. Al final hubo una serie de litigios que consiguieron que Napster reculara y bueno, que todo acabó diluyéndose, pero esto fue el inicio de una gran ola. La piratería hace unos años fue un problema brutal porque la industria de la música no estaba preparada para afrontarlo. Todo esto lo que generó fue que la forma de consumir música cambiara por completo. Que antes, si tú querías escuchar una canción, tenías que ir a una tienda a comprar un CD y casi por accidente escuchabas el resto de canciones que contenía ese disco, y ahora con solo darle a un botón podías tener específicamente esa canción gratis en solo unos segundos. Hoy en día estamos más que habituados a este último sistema, e incluso a las nuevas generaciones, cuando les hablas de ir a comprar un disco a una tienda, no lo entienden porque no lo han vivido y no saben lo que es. Entonces, debido a Napster y a la queja de Metallica en concreto y a toda esta historia que os hemos contado, plataformas como Spotify, iTunes y otras muchas que conocéis son las encargadas de centralizar el consumo de música hoy en día, pero de forma legal, claro está. Eso sí, aunque todo el mundo a día de hoy consumamos la música a través de estas plataformas, todavía existimos algunos románticos que seguimos comprando los discos en formato físico, y creo que es algo que no debería de perderse, porque el disco no es solo la música, el disco también es todo lo que lo envuelve, y tener un disco de vinilo de este tamaño, con la portada, con las letras y demás, pues tiene un encanto especial y hace que la obra de arte sea más completa. I'm starting to like this whole sharing thing.
Hey boys! Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho y que hayáis aprendido un montón de cosas sobre el rock y cómo han afectado a mucha de la música que escuchamos hoy en día, a conciertos, a discos, a artistas. Sabemos que se nos han quedado un montón de cosas en el tintero y nos daría para haber hecho un montón de vídeos más o un vídeo muy largo. Pero hemos considerado que estos son algunos de los más importantes y sobre todo llamativos de la historia. Y bueno, que sepáis que como este, Javi seguramente vaya apareciendo en algunos otros vídeos más, pero ya en el canal de Rockcamp, que próximamente también será un canal en el que hablemos cada vez más de música. Y bueno, Javi, muchas gracias por venir al canal y nos vemos en la próxima. Hasta luego.